Este es un resumen de la lección de escuela sabática. Es lección número 9, controversias en Jerusalén. Controversias en Jerusalén. El versículo para memorizar dice: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Eso dice el libro de Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos 11, 25. ¿Qué aprendimos esta semana? ¿Qué vimos esta semana? Nosotros en la sección del día domingo, nosotros encontramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Usted y yo leímos el libro de Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11 y Zacarías 9, 9 al 10. Hay algunas lecciones bien interesantes que nosotros aprendimos. Número 1. La primera lección que nosotros aprendemos es que Jesús entra a Jerusalén cumpliendo la profecía que Zacarías había dicho. ¿Y qué profecía había dicho Zacarías? Me sorprende algunas frases bien al punto que había dicho este profeta. Miren el texto, como dice: vendrá a ti justo y salvador. Es decir, el Mesías vendría como un salvador, pero observen la frase, usted observó la frase que venía en Zacarías, dice: pero humilde, cabalgando sobre un asno. El Mesías iba a llegar, iba a ser un salvador, dice, pero la señal era: pero humilde, cabalgando sobre un asno. Qué interesante. Pero humilde, cabalgando sobre un asno. Por eso, a propósito, pues cumpliendo la profecía, Jesús pidió un pollino, pidió un asno, un asno, en el cual allí se montó y entró a Jerusalén cumpliendo la profecía. El deseo de todas las gentes dice lo siguiente: 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar a Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Jesús había rechazado los aplausos, Jesús había rechazado los honores, pero justo ese primer día de la semana, de esa última semana antes de ser crucificado, nuestro amigo Jesús entró a Jerusalén cabalgando sobre un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías 9, 9 y 10. Usted puede subrayar o debió subrayar este texto. Insisto, la frase clave, la frase interesante, la encontramos en el libro, es la siguiente: vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino. Tu rey vendrá a ti, pero humilde. Tu rey vendrá a ti, pero humilde. Entonces, todo lo que Jesús dice, la profecía que Jesús mismo había dicho, se estaba cumpliendo o él mismo la iba a cumplir. En la sección del día lunes, un árbol maldito y un templo purificado. Aquí hay una frase que yo quisiera mencionar, que se encuentra en la sección del día de hoy, viernes, porque está en relación directa a la sección del día lunes. Dice: el acto de Cristo de maldecir el árbol con su propio poder con el mismo poder que él lo había creado. Repito, el acto de Cristo de maldecir el árbol que con su propio poder había creado se destaca como una amonestación a todas las iglesias y a todos los cristianos. Escuchen bien: nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. Pero son muchos los que no viven
la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no entienden lo que constituye servir a Dios. Planifican y estudian para agradarse a sí mismo. Solo obran con respecto al yo. Para ellos, el tiempo solo tiene valor en la medida que les permite juntar para sí. Este es su objetivo en todos los asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismo. Dios los creó para vivir en un mundo donde debe realizarse un servicio abnegado. Los designó para ayudar a sus semejantes de toda manera posible. Pero el yo es tan enorme que no pueden ver otra cosa. Y aquí viene lo más importante, lo más trascendente. No están en contacto con la humanidad. Los que así viven para el yo son como la higuera. Sí, son como la higuera que tenía mucha apariencia, pero no llevaba fruto. Son como la higuera que tenía mucha apariencia, pero no llevaba fruto. Observan las formas de culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Observan las formas de culto, pero sin obediencia, sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esa vana pretensión. Declaró que quien peca abiertamente es menos culpable que quien profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. Mi familia, aquí tenemos entonces en la sección del día viernes una relación directa a lo que vimos en la sección del día lunes. ¿Qué tenemos aquí nosotros, familia? Tenemos entonces que Dios maldijo una higuera. La maldijo por las apariencias y ya en el deseo de todas las gentes, Elena nos hace una aplicación bien interesante. ¿Cuál es la aplicación? Bueno, que esa higuera representa formas de culto, pero sin arrepentimiento ni fe, que representa a los que profesan honrar la ley de Dios, pero sin obediencia, Jesús vio una higuera frondosa, se dirigió a ella para encontrar tal vez algún fruto temprano, pero no encontró nada. Y la frase de Jesús fue: nunca más coma nadie fruto de ti. Nunca nadie más coma fruto de ti. Por otro lado encontramos que Jesús llega al templo, ese templo de Jerusalén, que había sido destinado para ser una casa de oración, destinado para ser un lugar donde se meditaba, donde se debía adorar a Dios. Ese templo se había convertido en una cueva de ladrones, según la misma palabra que Jesús usa para reprender a los fariseos. ¿Y por qué? A los sacerdotes. ¿Y por qué? Bueno, porque en este templo, los sacerdotes hacían concesiones con los vendedores, y obviamente esas concesiones pues les traían beneficios pues a los sacerdotes, porque ellos estaban asociados con los vendedores. Es decir, el sacerdote le decía al vendedor: mira, una oveja cuesta, vamos a pensar, 500 pesos. Esa oveja tú la puedes vender a 500 pesos, pero de esos 500 pesos me vas a dar a mí 100 pesos. Es decir, de cada venta los beneficiados eran los sacerdotes. Y es así como a través de la venta de todo este tipo de animales, los sacerdotes también se enriquecían de manera ilícita, usando a estos vendedores y aprovechándose de los adoradores. Por eso Jesús llega para reprender y correr a todos esos vendedores que hay allí en el templo. Aquí tenemos entonces esta historia que revela de manera contrastante, familia, de manera contrastante. Tenemos la maldición sobre un árbol,
por otro lado tenemos la purificación del templo de Dios. En la sección del día martes, ¿quién dijo que podías hacer eso? Resulta que los sacerdotes, ya cuando reaccionan, porque todos aceptan que Jesús los corra del templo, todos reconocen la autoridad de Jesús y salen huyendo. Jesús corre a todos los vendedores y demás, todos aceptan la autoridad de Jesús. Pero cuando los sacerdotes reaccionan y dicen, ¿y por qué permitimos esto? ¿Por qué permitimos que alguien ajeno a nosotros, pues haya sacado a todos los vendedores del templo? ¿Por qué lo permitimos? Entonces, cuando reaccionan al siguiente día, se vuelve a encontrar Jesús a los escribas, a los sacerdotes, escribas y a los ancianos. Y entonces ellos les hacen una pregunta bien interesante. A mí me llamó mucho la atención cuando yo leía esta historia en la sección del día sábado, me llamó mucho la atención. Porque los sacerdotes les hacen esta pregunta. Oye Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad? Miren la pregunta, familia. ¿Con qué autoridad y quién te dio esa autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Con qué autoridad lo haces? Saben que los sacerdotes no pretenden escuchar la verdad, sino entramparlo. Ellos no quieren saber la verdad, ellos quieren entramparlo. Fíjense, si Jesús dice que su autoridad proviene de Dios, ellos negarán que un simple carpintero de pueblo tenga tal autoridad. Porque ni siquiera era un hijo de un maestro, era un hijo de alguien renombrado. No, era el hijo simple de un carpintero. Entonces, si ellos dicen que su autoridad viene de Dios, ellos lo van a negar porque era un carpintero de pueblo. Pero si dice que su autoridad era humana, entonces lo despreciarán como a un tonto. Pero Jesús, nuestro amigo Jesús, percibe esa trampa y les dice que contestará si ellos responden primero a una pregunta que él también les va a hacer. Y Jesús les dice, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o venía de Dios? Miren la pregunta ahora que Jesús les hace. ¿El bautismo de Juan provenía del cielo o provenía de los hombres? Ellos se dan cuenta de que ahora ellos han sido entrampados. Es decir, que así como ellos pretendían entrampar a Jesús, ahora Jesús les hace una pregunta, no para entramparlos de forma burlona, sino más bien para llevarlos a la reflexión. Pero sí, ahora se dan cuenta que ellos están entrampados. Si ellos admiten que ese bautismo provenía de Jesús, Jesús les dirá, ¿por qué no le creyeron? Si dicen que fue una iniciativa humana, pues temen a la reacción de la gente. Así que mienten y responden que no saben. Ellos sí sabían, familia, pero ellos tienen que mentir para escapar de esa trampa. Y ellos dicen, no sabemos. Miren qué interesante. No sabemos. Y entonces Jesús le da una respuesta muy interesante, distinta a la frase de ellos, no sabemos. Jesús le dice, tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús, igual que ellos, sí sabían que el bautismo venía de Dios. Y Jesús también sabía que su autoridad para hacer las cosas venía de Jehová nuestro Dios. Y entonces Jesús les cuenta ahora una parábola. ¿Ok? ¿Ustedes no quieren responder? Bueno, pues ahí les va. Les voy a contar una parábola. Y la parábola que les cuenta es la parábola de una viña. Una viña que había recibido todos los beneficios necesarios para que diera fruto sin ningún problema. La Biblia dice
que fue plantada, que la rodeó con una cerca, o sea, había protección. No entraba cualquier persona para dañar, ni los animales silvestres, ni nada. Todo estaba bien diseñado para que esta viña diera fruto. Se había cavado un lagar, se había edificado una torre, todo estaba listo para que esta viña pues diera los resultados esperados. Y ahora, cuando ya todo está listo, la Biblia dice que el dueño de esa viña la rentó, la arrendó. Y cuando ya se espera que se reciban los frutos, la Biblia dice que el dueño envía a unos mensajeros a unos siervos para que reciban las ganancias. Pero la Biblia dice que a unos los golpearon, a otros los apedrearon hiriéndolos en la cabeza, y a otros los insultaron. Finalmente, el dueño, al ver todos que habían hecho todo esto con los siervos, decide enviar a su hijo. Y el dueño dice, bueno, dañaron y mataron a mis siervos, pero voy a mandar a mi hijo. A mi hijo quizás sí lo van a respetar. Y envía a su hijo. La Escritura dice que cuando los hombres ven que el hijo del dueño ha sido enviado, ellos dicen, lo tenemos. Este es el heredero. Este es el heredero. Hay que matarlo. Si lo matamos, nos quedamos con la viña. Vamos a matarlo. Y familia, matan al hijo. Matan al hijo del dueño de la viña. Ahora, ¿qué va a hacer el dueño con esos malos siervos? Vendrá y los va a destruir por completo. La viña era Jerusalén, representaba a los judíos. Los siervos eran los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Ellos habían matado a el profeta, el último profeta, que era Zacarías. Ellos habían matado a todos los profetas que habían sido enviados. Y ahora estaban rechazando a nuestro amigo Cristo Jesús. Y finalmente, por aprobación de los sacerdotes, Jesús mismo iba a morir. La sentencia para los sacerdotes, para los judíos, estaba más que escrita. Ellos iban a ser destruidos si no se arrepentían. Familia, qué lección interesante encontramos aquí. Dios ha hecho todo lo posible, todo lo que está en su mano para que nosotros, sus hijos, demos fruto, demos buenos resultados. Que Dios te ayude, que Dios me ayude, para que juntos seamos siervos que producen fruto para su gloria y su honra. En la sección del día miércoles, deberes terrenales y resultados celestiales, encontramos el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 13 al 27. Y le hacen una pregunta a Jesús. Señor, ¿es bueno que nosotros que paguemos los impuestos? Otra trampa le hacen a Jesús. ¿Es bueno que nosotros paguemos los impuestos? Y Jesús le dice, denme una moneda. Y le dan una moneda. Yo aquí tengo una moneda. Y le dan présteme una moneda, dice Jesús. Ah, bueno, vea, pues miren el rostro de quien tiene la moneda. Y le dicen, sí, en la moneda tiene al César. Pues es simple, le dice Jesús. Den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mi familia querida, aquí tenemos entonces que Dios les dice que debemos ser responsables con nuestro gobierno, con las leyes gubernamentales, pero también que tenemos que ser responsables en lo que respecta con Dios. Tenemos que ser responsables, familia. Usted tiene deberes como ciudadano en esta tierra, con su municipio, con su estado y también con su país. Sea responsable, pero también tiene responsabilidades para con Dios.
sea responsable para con Dios y también para su gobierno municipal, estatal y federal. Eso es la parte que nos toca a nosotros. Entonces ahora le hacen a Jesús otra pregunta bien interesante. La pregunta que le hacen a Jesús ahora es esta: Señor, se acercan ahora los saduceos que no creen en la resurrección. Y le dicen: oye maestro, había una mujer que obviamente se casó, pero su primer esposo murió y ahora se vuelve a casar con su hermano para crear descendencia. Pero ese segundo hermano, su segundo esposo, muere también. Y se casa el tercer hermano. Su tercer hermano se casa con ella. Y así 7 hermanos se casaron con ella y al final también ella muere. Te preguntamos, maestro, en el cielo, más bien en la resurrección, ¿quién será su esposo? ¿Quién será su esposo? Miren la pregunta que le están haciendo a Jesús. ¿Quién será el esposo? Y Jesús les dice lo siguiente: ustedes están errados al comprender las Sagradas Escrituras, porque la institución del matrimonio no existirá en el cielo. Porque en el cielo seremos como los ángeles, no nos casaremos. Así que ella va a resucitar y ellos van a resucitar y serán como ángeles. No estarán preocupados por quién será su esposa, por quién será su esposo. No. Pero algo es cierto, algo que ustedes deben saber es esto: que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Así que, créanlo ustedes, hay resurrección. Jesús lo va a plantear después cuando resucita a Lázaro y dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué bonito, qué extraordinario. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. En la sección del día jueves, familia, es nuestra última sección, el mandamiento más importante. Ahora le vuelven a hacer otra pregunta a Cristo Jesús. Ahora la pregunta que le hacen a Jesús es: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Dinos, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dice: pues el mandamiento más importante se encuentra en Deuteronomio 6, 4 y 5, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más importante. Pero, ¿qué quiere decir eso, familia? Yo quiero enfocarme a qué quiere decir esa frase. Nuestra lección dice que esa frase, amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, significa amar a Dios con la totalidad del ser. Es decir, con todo lo que nosotros somos, vamos a amar a Cristo Jesús, debemos amar a Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿no quisieran ustedes decirle al Señor esta mañana: ayúdame, oh Padre Celestial, a amarte con todas las fuerzas de mi corazón? Ayúdame a amarte con todas las fuerzas que yo tengo. Ayúdame a amarte, porque al final, familia, ese mandamiento de Dios, de amarlo a Él únicamente, es entorpecido por muchas cosas. Es entorpecido por muchas cosas, familia. ¿Por qué digo que es entorpecido por muchas cosas? Porque a veces el trabajo ocupa el primer lugar. Porque a veces otras ocupaciones ocupan el primer lugar. Porque hay muchas cosas que pueden ocupar el primer lugar que debe tener únicamente Dios. Por eso insisto, esta mañana quisieran decirle ustedes a Dios: Señor, ayúdame a amarte a ti, ponerte a ti en primer lugar. Que nadie ocupe el primer lugar que tú debes tener. Por eso Jesús le dice: el primer mandamiento es: ama a Dios con todo tu ser. Colócalo en primer lugar. Ponlo en primer lugar.
¿Quieres tú también decirle así a Jesús? Decirle, Señor, ayúdame a amarte con todo el corazón. Ayúdame a amarte con todo el corazón. Ese es el mandamiento más importante, familia. Que tú y yo podamos amar a Dios con todo nuestro ser. Porque cuando tú y yo amamos a Dios, entonces por default cumpliremos el segundo mandamiento. El segundo mandamiento que nosotros tenemos aquí es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón, entonces nosotros estaremos más que listos, más que preparados también para amar a nuestro prójimo. Mi familia, que en medio de todas estas preguntas que le hicieron a Jesús, nosotros también podamos aprender un poco sobre las lecciones que los oyentes de Jesús pudieron también aprender. Anhelo, familia, que ustedes y yo juntos sigamos perseverando, estudiando la palabra de Dios, estudiando las Sagradas Escrituras, porque en ella os parece que nosotros tenemos la vida eterna y la palabra de Dios nos conduce a Cristo Jesús, y el que tiene al Hijo tiene la vida. La próxima lección que vamos a estudiar se titula Los últimos días. Está invitado usted para que nos pueda acompañar a estudiar la lección de escuela sabática. Y les repito el versículo para memorizar: Marcos 11:25. ¿Saben que el versículo dice: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas? Finalizo mi comentario diciéndoles un versículo que también aparece allí en esa sección de Marcos 11:25 en adelante. Y dice: todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tercera vez: todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y Jesús nos reprende y dice: el problema es que hasta ahora no han pedido nada. Oren, creyendo que lo van a recibir. Que mi Dios los bendiga en este día. Soy su amigo Nemorio Machucho González y como siempre les deseo lo mejor de lo mejor. Que Dios los cuide, que Dios los proteja. Un saludo de nuestro amigo Mati, que está por aquí. Cuídense mucho. Nos veremos, si Dios nos presta vida y salud, el día de mañana. Hasta